Santiago Tolosa y hoy voy a hablar sobre las proposiciones atómicas y moleculares. Entonces empecemos por las atómicas. Estas son aquellas proposiciones que no carecen de conectores lógicos. Pues empecemos con un ejemplo. El número 2 es par. Esta oración no tiene ningún conector, por eso es que se clasifica entre las atómicas. Bueno, esa es una breve introducción. Ahora voy a hablar sobre las proposiciones moleculares. Estas son aquellas proposiciones que contienen dos proposiciones atómicas conectadas por una conjunción. Estas se dividen en varias, que son las conjuntivas. Vamos a empezar por las conjuntivas. Estas son las que tienen la conjunción comparativa. Bueno, entonces las conjuntivas son aquellas que tienen la conjunción comparativa y sus equivalentes, que son pero, aunque, bueno, entre otras. Ahora voy a continuar con un ejemplo. Entonces, pues, puede ser Silvia es inteligente, pero es floja. Pues como podemos ver acá tenemos la conjunción conjuntiva, que es pero. Bueno, y pues ahora voy a continuar con las disyuntivas. Que es el siguiente. Las disyuntivas es la conjunción o sus equivalentes. U, y, o, entre otras. Entonces ahora pues voy a dar un ejemplo. Puede ser Silvia es soltera o casada. Acá encontramos la conjunción disyuntiva con la cual unimos estas dos proposiciones atómicas. Ahora voy a continuar con la conjunción condicional. Que es aquella conjunción comparativa sí, entonces. Ahora pues para explicarlo voy a dar un ejemplo. Si es herbívoro
Entonces, comen plantas. Pues acá vemos la comparación, que es entonces que une estas dos proposiciones atómicas y esta. Ahora voy a continuar con las bicondicionales. Que son aquellas conjunciones comparativas. Sí. Bueno, composición sí y solo sí. Voy a dar un ejemplo para explicarla. Habrá cosecha si y solo si llueve. Pues acá, como vemos, acá tenemos el condicional que une esta proposición atómica y esta. Bueno, entonces ahora continúo con las negativas. Negativas que tienen el adverbio no, sus equivalentes nunca, nunca, jamás, bueno, entre otras. Ahora voy a exponer un ejemplo. Nunca he oído esa música. Bueno, y como podemos ver, acá tenemos la proposición la conjunción que nos une, que nos expresa esa proposición negativa. Buenos días, mi nombre es Eduardo. El día de hoy vamos a hablar sobre las formalizaciones de inferencias. Una inferencia, es decir, el razonamiento, deducción, argumentación, y argumento. Y esas son las que las componen. Entonces, una inferencia es una operación lógica que consiste en derivar a partir de una verdad de ciertas proposiciones conocidas como premisas. La verdad de otra proposición conocida como conclusión, que es la otra en la que se divide. Las premisas y las conclusiones. Entonces, ¿qué es una premisa? Una premisa de una inferencia son las proposiciones que aparecen las razones para aceptar la conclusión. Y a esta premisa preceden las palabras puesto que,
ya que pues porque entre otras. Y la conclusión en una inferencia es la proposición que se afirma sobre la base de las premisas de estas mismas. Y a estas preceden las palabras luego, por tanto, por consiguiente, en consecuencia, entre otras. Además, en inferencias desordenadas, las proposiciones inmediatamente anteriores a las palabras que proceden a la premisa de la conclusión de esta misma. ¿Listo? Entonces, eso es más o menos lo que es la parte teórica. Entonces, a continuación, una compañera nos va a profundizar el tema. Buenos días, mi nombre es María y les voy a dar unos ejemplos sobre la formalización de inferencias. Entonces, la primera es la inferencia desordenada. Ningún metaloide es metal, puesto que todos los metales son cuerpos brillantes y ningún metaloide es cuerpo brillante. Bueno, entonces ahora vamos a separar por premisas, como dijo mi compañero anteriormente. Entonces, esta inferencia tiene dos premisas. La primera es: todos los metales son cuerpos brillantes. Y la segunda es: ningún metaloide es cuerpo brillante. Entonces, la conclusión es: estas dos son las premisas.
conclusión, ningún metanoide. Es metal. Entonces, ese es el ejemplo de la inferencia desordenada. Ahora vamos a ver el ejemplo de la inferencia ordenada. Representan a la nación. Pero no. Pero no están sujetos a mandato imperativo. Luego, los congresistas representan a la nación. Bueno, entonces la forma lógica de esta inferencia sería los congresistas representan a la nación, sería esta primera parte, y los congresistas están sujetos a mandato imperativo. Esas dos serían las formas lógicas. Entonces, esta sería la otra, pero entonces esta ya sería la premisa, una de las premisas. La segunda y esta es la primera. Entonces la fórmula, entonces, esta se puede representar, se representa por P y esta por Q, la primera premisa que son estas dos y esta que sería la segunda. Entonces su fórmula quedaría P que es lo que hicimos fue escribir toda la... Bueno, ¿cómo que no? En conclusión, esta parte es la formalización y esta sería la fórmula. Y esta es, pues, unos ejemplos de la formalización de diferencias. Gracias. Ya, bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar de formalización de lógica de proposiciones o de enunciados. Es el nivel más básico del análisis lógico. Las relaciones que se dan entre los enunciados o las proposiciones. Es pues una lógica interproposicional, no intraproposicional. En este nivel se simboliza de la misma manera de las proposiciones o enunciados. Tiene de la misma manera proposiciones o enunciados como tan diferentes como los siguientes ejemplos. Ahora llueve. Otro ejemplo sería algunos días llueve. Y todos los días llueve.
tenemos algunos ejemplos de diferentes a proposiciones o enunciados. Lo siguiente que vamos a hablar de la formalización de lógica de proposiciones van a ser las variables. Las variables. Las variables proposicionales son símbolos que sustituyen las proposiciones o enunciados. Se llaman variables porque su significado va cambiando en las diferentes argumentaciones o expresiones. Se ha acordado 5 tipos de variables: P, Q, R y S y T. Cuando ya no, digamos, cuando tenemos unos enunciados o proposiciones más que 5, mayores que 5, les ponemos, en vez de poner otra vez P, podemos colocar P sub 1, Q sub 1, R sub 1, S sub 1 y T sub 1. Serían las variables que le pondremos a las proposiciones. Podemos poner una proposición que se llame P, una variable P podría ser hoy llueve, una variable Q podría ser mañana no llueve. Ese sería el uso de las variables ahí, hasta T. Igualmente con las de peso 1. Vamos a colocar peso 1, podría ser los domingos llueve. Y ahí seguiría hasta T sub N. El siguiente tema que vamos a hablar de formalización de lógica de proposiciones van a ser las constantes. Vamos a hablar que las constantes o conectores de proposiciones son las partículas de significación no variable que tienen la función de alterar, relacionar y conectar enunciados atómicos, como lo podemos ver. Empezaremos por la primera, que sería la negación, en este caso, con el símbolo negación. La negación representa la partícula lingüística no o cualquier otra de las partículas que incluyan la idea de negación. Por ejemplo, no es el caso que, no pasa que, ni etcétera. Podrían ser algunos ejemplos. No es el caso que. Podría ser ejemplo 1. No pasa que. Podría ser otro también ejemplo, un ni, etc. Podrían ser algunos ejemplos. Así, la formalización de la siguiente oración podría ser: la luna no tiene satélites, podría ser. Podemos asignar, como lo veíamos en la anterior, una variable, la variable P, se la podríamos asignar acá, le quitamos el no, la luna tiene satélites, podría ser la variable y la negación de esta variable, la primera constante, que es negación. Veremos la segunda constante, que va a ser la conjunción. Se representa la U con una tilde hacia un lado. También se puede representar así la conjunción. Representa la partícula lingüística y o cualquiera que indique la idea de unión.
como también igualmente, pero podría ser una de las ideas de unión que tiene. Así, la formalización de la siguiente oración, vamos a una oración Marte, tiene satélites y Júpiter también. La formalización, como veíamos antes, le asignamos una variable a cada proposición o a cada premisa o a cada enunciado. Podríamos asignarle la variable P a Marte tiene satélites y la variable Q, Júpiter tiene satélites. Acá quedaría la formalización. Pero en este caso, como necesitamos la conjunción, la fórmula quedaría P conjunción de Q. Esa sería la constante de la conjunción. Ahora seguiremos con la disyunción. La siguiente constante que vamos a ver va a ser la disyunción. En este caso representado igualmente que la conjunción, pero la tilde que tiene va hacia el otro lado. La conjunción representa la partícula lingüística O. En este caso también es preciso advertir que esta partícula tiene dos sentidos, un incluso y otro exclusivo. En ese sentido, el incluso equivale a I, el inclusivo equivale a I u O. Y el exclusivo equivale simplemente a la O. Una formalización de esto, así podemos formalizar el siguiente ejemplo, podría ser el siguiente ejemplo que se aprende lógica, se aprende lógica. Aprende lógica yendo a clase, escuchando en clase, o estudiando. De igual forma, como lo hacemos con todas las constantes, agregamos una variable a cada proposición, a cada enunciado, para hacer se aprende lógica escuchando en clase. Y la variable Q sería estudiando. Hasta acá está la formalización. Coloquemos la fórmula para identificar qué constante es. Voy a hacer P, se aprende lógica escuchando en clase. Esa sería la disyunción. O estudiando. Esa sería la variable Q. Veremos la siguiente constante, que la condicional se representa y desde ese lado. Esta es la condicional. ¿Representa la partícula lingüística? Sí. Sí, entonces, o cualquiera de estas que se asemejen a esta misma. La formalización de esta, de un ejemplo con la constante de la condicional, sería de la siguiente manera. Colocaremos si llueve, entonces la tierra se moja. De igual forma, colocaremos cada variable
cada proposición, la variable P sería llueve, y la otra variable Q, sería la tierra se moja. Con la formalización, vamos a buscar la fórmula para asignarle qué constante es. Vemos que es una constante condicional. Vamos a hacer la variable P, que sería llueve. Colocamos la constante que es la condicional. Entonces acá decimos si llueve, entonces la variable Q, la tierra se moja. Esta sería la formalización con la constante condicional. Listo. La última constante que veremos será la bicondicional, representada por el siguiente símbolo. La bicondicional representa la partícula lingüística sí y solo sí, o cualquiera otra que indique lo mismo que esta partícula lingüística. Doble condición, como equivale, cuando y solo cuando, podrían ser algunas cosas. La formalización de un ejemplo utilizando la constante bicondicional la podríamos hacer con el siguiente ejemplo. Es de noche, sí y solo sí, solo sí se ha puesto el sol. Utilizando la constante bicondicional, vamos a colocar esto en formalización y después en la fórmula. Normalmente seguimos con la formalización, que sería asignarle a cada variable, a cada proposición. Entonces la primera sería es de noche, la otra sería la variable Q, sería se ha puesto el sol. Formula esto para saber que contratarlo con la constante bicondicional sería asignándole a la fórmula igual. Colocaríamos la variable P, que es de noche, sí y solo sí se ha puesto el sol, que sería acá la variable P. Y eso serían todas las constantes de la formalización de lógica de Bueno, proposiciones. muchas gracias. Estos son los temas de lógica matemática. Nuestros nombres son. Mi nombre es María Costa. Mi nombre es Santiago Tolosa. Mi nombre es Eduardo Pérez. Y yo, Juan David Urián. Muchas gracias. Gracias.